Llamando a Jesús a la escena. 64-03-19. Predicado el jueves 19 de marzo de 1964 en la escuela secundaria de Name Springs en Name Springs, Luisiana, 1 hora y 14 minutos. 1. Leemos la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, comenzando con el versículo 23, leemos lo siguiente. Y cuando subió a una barca, sus discípulos lo siguieron. He aquí que se levantó una gran tempestad en el mar, tanto que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y acercándose sus discípulos, lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Pero los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que hasta los vientos y los mares le obedecen? Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8, 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 25. Y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 26. Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Mateo 8, 27. Pero los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, nos alegra mucho esta noche saber que este gran ser que hace que los vientos y el mar le obedezcan está con nosotros. Agradecemos tener este gran testimonio de su vida aún hoy, y sabiendo que es eterno, nunca morirá. Vive para siempre y nos ha mostrado su gran misericordia, los hijos del hombre en estos días. Somos un pueblo necesitado, Señor, tan necesitado que nadie más podría satisfacer nuestras necesidades excepto tú. Por eso te buscamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y te nos des a conocer perdonando nuestros pecados, aumentando nuestra fe, Señor, y sanando nuestras enfermedades y aflicciones. Y cuando regresemos a nuestros hogares esta noche, que seamos felices, diciendo como los de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? 3. Soy casi como Zaqueo. Estas cosas siempre me quedan cortas. Quiero hablarles solo unos momentos, ahora, antes de orar por los enfermos, agradeciéndoles su excelente cooperación al creer en el Espíritu anoche mientras hablábamos, confiando en que será un gran derramamiento de sus bendiciones. Recuerden siempre que estamos aquí para tratar de aumentar su fe en su presencia, para que puedan recibir lo que piden. Entonces, por fe, creen. Ahora recuerden, toda bendición redentora ya ha sido comprada. El precio está pagado. Solo hay una manera de que puedan recibirla, creyéndola y aceptándola. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El hebreo dice allí, la letra hebrea dice, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesar y confesar es lo mismo, por supuesto. Así que, nosotros, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Por lo tanto, Él no puede hacer nada por nosotros hasta que primero confesemos que lo ha hecho. Y cuando lo confesamos, Él es el sumo sacerdote, un mediador que obra en ello y lo corrige. Así que oramos, confiando en Dios esta noche, en su bondad y misericordia, para que nos conceda su abundante gracia esta noche. Y ahora recuerda, debes aceptarla. Lucas 19, 2. Y había un hombre llamado Zaqueo, que era principal entre los publicanos, y era rico. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, vamos a orar por los enfermos antes de irnos, imponiéndoles las manos. Pero ojalá tuvieran la fe suficiente para no tenerla. Ojalá pudieran simplemente extender la mano y decir, Señor Jesús, te creo. Él cree en la palabra. Dios es diferente a nosotros. Si les dijéramos algo que hicieran y no lo creyeran, les diríamos, déjenlos. No tienen por qué creerlo. Pero ese no es Dios, nuestro Padre. Él siempre hará algo para que crean. Se esfuerza por cumplir su palabra, y la cumplirá. Ahora bien, la razón por la que hace las cosas que hace ahora es porque prometió hacerlas. No es que tenga que hacerlo, pero prometió hacerlo. Y esa es nuestra confianza.
que él siempre cumple su promesa. 5. Ahora bien, cada uno de ustedes, cuando tenga seres queridos enfermos, y demás, digan que si no pueden, como la niña aquí, porque es demasiado pequeña y se encuentra en esa condición, simplemente, cuando crean, impongan sus manos sobre la niña mientras se realiza el servicio. Otros que tienen seres queridos, piensen en ellos en su corazón. Por fe, elévenlos ante Dios en oración. Ahora bien, y por lo tanto, entonces crean, cuando algo suceda. No pueden obligarse a creer. Es algo, es una cualidad que está en ustedes. La fe es la sustancia, no solo imaginaria. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que creen y no ven. Y toda la armadura cristiana, recuerden, es por fe, toda sobrenatural. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, paciencia. Todas esas son cosas invisibles, y esa es toda la armadura cristiana. El cristiano siempre mira cosas que no ve porque está mirando una promesa. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace muchos años, me llamaron al hospital para orar por un niño que se estaba muriendo de difteria negra. Lo he citado muchas veces porque es un caso muy especial para mí. El padre era un hombre mayor, la madre, y este joven tenía unos 14 años, creo, y era su único hijo. Se estaba muriendo de difteria negra, y algo le pasó al corazón. Estaba inconsciente. Y todos, apenas vivían. No recuerdo cuánto latía su corazón. Respiraban muy lentamente. Y el anciano padre seguía visitando las reuniones, rogando, viendo al gerente y a todos. Vengan a orar, eso es todo. Solo vengan al hospital a orar. El gerente dijo, tráiganlo a las reuniones. Él dijo, no podemos sacarlo del hospital. Se está muriendo. Y añadió, si el hermano Branham viniera y le pidiera a Dios, Dios se lo concedería. Pensé, qué fe. Fui al hospital y los médicos no me dejaron entrar. Dijeron, no, usted es un hombre casado. Tiene hijos. Billy Paul era pequeño entonces. Dijo, no puede entrar porque tiene un hijo. Y yo dije, ahora entendí que el médico era católico. Si el sacerdote quisiera administrarle la extrema unción al niño, si fuera católico, ¿le permitiría entrar? Él dijo, eso es diferente. El sacerdote no tiene hijos. Le infectaría a su hijo. Y yo dije, pero mire, señor, déjeme asumir la responsabilidad. Firmaré un documento. Asumo la responsabilidad. Si no tengo la fe suficiente para entrar, entonces, para eso, no tengo por qué ir. Entonces dije, pero asumiré la responsabilidad. Y le dije, piénsenlo, si ese chico fuera católico y se estuviera muriendo, ¿impedirían de alguna manera que el sacerdote administrara la extrema unción? Él dijo, no, no lo haría. Le dije, para ellos, significo lo mismo que el sacerdote para un católico. Y él dijo, de acuerdo. Y finalmente accedió. Me vistió como si fuera un miembro del Ku Klux Klan, con todo tipo de cosas por todas partes, y me llevó allí con este niño moribundo. La madre y el padre se arrodillaron al otro lado, y yo recé una simple oración. Señor Jesús, confío en que resucitarás a este niño basándose en la fe de este padre y esta madre, y puse mis manos sobre el pequeño. Creo que llevaba unos 3 días inconsciente. Apenas respiraba. Me levanté y dije, amén. Recé un momento y me levanté. Mi padre, el anciano, tomó a la madre en brazos y le dijo, piénsalo, cariño, nuestro niño está curado. Ni rastro. Se abrazaban y daban gracias al Señor. Y la niñera, una niña pequeña, más bien una jovencita, tendría unos 18 o 20 años. Tenía su banda de enfermera y era enfermera graduada. Y ella dijo, Señor, me temo que no lo entiende. Dijo, el niño se está muriendo. Él dijo, oh, no, el niño va a vivir, como dijo el padre. Y añadió, ¿cómo puede actuar así? Y usted sabe que su hijo se está muriendo, bajo la falsa impresión que le han dado. Él dijo, esa no es una falsa impresión. Ella dijo, mire, podría haber un médico presente. No sé de medicina, ni de instrumentos, ni de términos médicos. Le hicieron una especie de cardiograma, y su corazón estaba tan deprimido. Había estado así tanto tiempo, el médico dijo, la enfermera repitió lo mismo, dijo. Nunca se ha visto en la historia que un corazón llegue a un estado tan deprimido, que vuelva a revivir. Nunca olvidaré al anciano, un tipo con aspecto de anciano, con aire paternal, que se acercó y puso las manos sobre el hombro de la pequeña enfermera. Dijo,
Hermana, está mirando esa gráfica. Dijo. Eso es todo lo que sabe hacer, mirarla. Pero él dijo. Estoy viendo una promesa divina. El chico ahora es misionero en África y tiene 3 hijos. Depende de lo que esté mirando. Él creía. 10. Esa es la misma fe. Si vienes y pones las manos sobre mi hijo, si hablas la palabra, siervo mío, eso es algo que tienes. No era una actuación. El anciano lo creía. Había captado algo. La mujer que tocó su manto. Sí, tan solo tengo que tocar su manto, eso es todo. Debes aferrarte a esa fe, en lo más profundo de tu corazón. Es como cuando dices, hombres, si eres el buen esposo, no hay mujer en el mundo a la que ames como a tu esposa. Puede que haya otras mujeres más hermosas. Puede que haya mujeres más bonitas, y demás, pero algo, si de verdad amas a tu esposa, hay algo ahí dentro que no te fijas en su apariencia. La amas. Y no sabes por qué, pero la amas. Y mujeres, ustedes hacen lo mismo con sus esposos que aman. Y vosotras, jovencitas, a vuestros novios, y de novios a novias. Si habéis conocido a esa persona que sabéis que amáis, hay algo ahí dentro. Sabéis que la amáis. Es lo mismo que con la fe. Sabéis que va a suceder. No hay ni una sombra, por mucho que muchos digan lo contrario. Seguís creyendo lo mismo porque esa es una fe genuina, auténtica y genuina. Ahora, tengan eso en cuenta esta noche, mientras hablamos de este tema. He hablado tanto y he estado en reuniones tanto tiempo, que casi no he tenido un respiro desde Navidad. Y tengo la garganta un poco ronca por el cambio de clima y hora, y demás. Quiero hablarles esta noche sobre el tema ¿te despierta, Jesús, o llamar a Jesús a la escena? Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 9:20 y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28 porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Lucas 7:7 por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Lucas 8:44 se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 11 de nuestra lectura de las Escrituras, encontramos que había habido una gran reunión. Jesús había estado haciendo grandes maravillas, siempre haciendo el bien y también haciendo lo que agradaba a Dios. Siempre agradó a Dios, pero no se agradó a sí mismo, dice la Biblia. Y descubrimos que Él se dio a conocer completamente, quién era por sus obras. Sus obras identificaron quién era Él. Y la virtud se había ido de Él. Había estado enseñando parábolas todo el día, y la virtud se había ido de Él. Y Él iba a cruzar el mar, al otro lado. Por ser lo que era, sabía que había un gran trabajo por delante en el otro lado. Y estaba muy cansado. La virtud se había ido de él, todo el día que la gente lo había tocado con su fe para creer en él, y así sucesivamente. Y él la virtud lo había dejado y él estaba cansado. Así que regresó a la popa del barco y se acostó sobre una almohada, según nos dice la escritura, para descansar un poco mientras el barco cruzaba el mar de Galilea. Una oportunidad para un breve descanso. Sus discípulos tomaron los remos e izaron las velas. Y como marineros, esa era su ocupación, muchos de ellos eran pescadores allí en el mar, y sabían cómo controlar estas barcas. Y estaban de vuelta en su ocupación, simplemente disfrutando de un gran momento de regocijo, un momento de jubileo, quizás hablando de lo que había sucedido ese día. Marcos 4:38 y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Juan 8:29 porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 10:38 mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14:11 creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12 ¿Saben? Hay algo especial en esto. Que cuando vemos a nuestro Señor Jesús hacer cosas, y sabemos que es Él, que nadie más podría hacerlo excepto Él, simplemente, cuando nos reunimos, todos quieren testificar. Todos quieren decir algo y hablar de ello. Puedes tener un avivamiento en tu iglesia. El pastor puede dar un mensaje maravilloso, o el evangelista, o quien sea.
O puedes ver algo en el vecindario. Alguien fue sanado. Los vecinos se reúnen y hablan de ello. ¡Qué maravilloso! ¿Estuviste allí? Deberías haberlo visto. Fue algo extraordinario. Hay algo en las obras de Dios que conmueve el corazón del hombre más que cualquier otra cosa que suceda. Es una experiencia inolvidable cuando entramos en contacto con el Señor Jesús y vemos las cosas que Él hace. Tan grandes y maravillosos son sus caminos. 13 Ahora, descubrimos que se regocijaban por las obras realizadas en el avivamiento de ese día. Y quizás yo podría compararnos con esta noche de la misma manera. Acabamos de presenciar uno de los avivamientos más grandes, creo, que el mundo haya visto en los últimos 10 o 15 años. Ha sido un avivamiento, no solo como los días de Billy Sunday, o los días del avivamiento galés, o los días del avivamiento wesleyano, o el avivamiento de Moody, o el avivamiento de Billy Sunday. Ha sido un evento mundial de gran alcance. Grandes servicios de sanidad y grandes fuegos de avivamiento han ardido prácticamente en cada colina del mundo. Esta misma noche, allá en África, en China y Japón, este evangelio se está predicando y la gente está siendo sanada en este mismo instante, alrededor del mundo. Ha sido uno de los mayores avivamientos porque, creo, es uno de los últimos avivamientos que este mundo verá. Un avivamiento de alcance mundial. 14 Pero ahora, en los últimos años, se ha calmado. Ya no se nota el entusiasmo de la gente que antes lo era. Recuerdo haber tenido el privilegio, por el Espíritu Santo, de encabezar ese avivamiento que comenzó. Ese ángel del Señor apareció en el río y dijo eso hace muchos años. Y verlo suceder, ver cómo encendía los corazones de los ministros por todas partes, surgieron avivamientos. En aquel entonces, simplemente se podía entrar a un edificio y la gente simplemente levantarse de sus catres y camillas, y salir sana. Ni siquiera se necesitaba decirle una palabra. Simplemente, estar allí, eso era todo lo que se necesitaba. Recuerdo una noche en Vandalia, Illinois. Entré a la reunión. No llevaban más de 5 minutos en la reunión y no había ni una sola persona débil por ningún lado. Había sillas de ruedas amontonadas, ciegos viendo, sordos y mudos hablando, y simplemente, el Espíritu del Señor estaba presente y sanó a todo el grupo. Ahí es cuando se puede hacer algo, cuando hay un avivamiento. Pero si se deja que el fuego del avivamiento se apague, entonces difícilmente, la gente sigue siendo cristiana, pero no ha revivido en ese espíritu, en esa atmósfera maravillosa que produce algo. Es como en una forja en una herrería. Hay que calentar el hierro antes de golpearlo en el yunque. Si no, nunca se enderezará. Eso es lo que se necesita para tener un avivamiento. Que todos estén bajo el calor del Espíritu Santo, que ha desatado los poderes de Dios en un avivamiento. Luego hay reuniones de oración día y noche, a cada minuto y en todas partes. La gente ni siquiera salía del recinto. 16 Recuerdo cuando empecé en Jonesboro, Arkansas. Alrededor de mi tercera reunión, primero en San Luis, luego en Corning, y luego en Jonesboro, los periódicos indicaban 28.000 personas. A 20 o 30 millas de la ciudad se alzaba una carpa. Era imposible encontrar una casa de campo donde alojarse en la pequeña ciudad de Jonesboro. Y la gente venía de lejos, cargando linternas, caminando por la selva, tomaba un autobús y venía. Una tarde, me senté en el desierto, orando antes de que comenzara el servicio. Vi venir a señoritas con los zapatos y las medias bajo el brazo. Y antes de llegar, se detenían, se sacudían el polvo de los pies, se ponían las medias y los zapatos y entraban a la reunión. Las vi acostar a sus hijos enfermos bajo viejos camiones de algodón, y quedarse allí día y noche. Cubriéndose con papeles y lonas mientras llovía, con la tormenta arreciando, sin moverse de su lugar, esperando solo para entrar al edificio. Allí es donde los ciegos veían y los sordos oían. Y el ministerio esta noche está a 100 millas de distancia. Pero el avivamiento se ha extinguido. Vean a la gente subir allí y decir, simplemente señalen con el dedo. ¿Crees, hermano? Eso es todo. Él se fue. Eso era todo lo que había que hacer. Creyeron. El avivamiento era conmovedor. 17 Ahora bien, estos discípulos habían visto eso. Y, de forma improvisada, vivían el gozo, mientras Jesús descansaba, de lo que vieron hacer ese día. Y creo que el avivamiento está haciendo algo así. Que ahora estamos viviendo un tiempo de apaciguamiento, mientras Él descansa, quizás, entre las reuniones, o el avivamiento y su venida. Y nos regocijamos por las cosas que hemos visto hacer durante este avivamiento. Obras grandiosas y maravillosas. No importa lo que diga el mundo, lo hemos visto hacer. Es una declaración. Es un hecho. Se hizo.
Debieron aprovechar la oportunidad, mientras las velas avanzaban bastante bien, para hablar de él, de sus actos, de sus afirmaciones, de su mesianismo. Muchos de estos discípulos podrían haber hablado de lo que habían visto hacerse unos a otros. Tal como lo hacemos nosotros. Durante el tiempo del avivamiento en Shreveport, durante el tiempo del avivamiento en alguna otra ciudad, hablamos de ello. 18 Así es como lo hacían. Quizás fue Simón, como comentamos anoche, quien dijo, bueno, cuando Andrés me habló de él, era un poco escéptico. Pero cuando me dijo quién era yo y quién era mi padre, me quitó toda duda. Entonces lo creí. Quizás Felipe dijo, algo del otro, quizás Andrés dijo, como hablamos de la señora del pozo anoche, quizás se refería a ella cuando dijeron algo así. Hermanos, ¿saben cuándo fue mi momento extraño? Fuimos a buscar comida y regresamos. Estábamos afuera de los arbustos y lo vimos hablando con esta mujer de mala fama. Pensamos, ¿qué pasaría si algunos sacerdotes se acercaran y vieran a este, nuestro maestro, hablando con una mujer de este calibre? ¿Qué dirían de él? Y entonces recordamos cómo sabíamos que, teníamos confianza en él, que era por algún motivo que él le hablaba. Y entonces, cuando él le dijo, ve a buscar a tu esposo y ven aquí, y ella respondió, no tengo esposo, como nos dio un vuelco el corazón porque pensamos, hay un momento en que hay un fracaso. Jesús le había dicho a la mujer que ella tenía, ir a buscar a su esposo, cuando no tenía esposo. ¿Recuerdan la expresión en nuestros rostros, mientras nos maravillábamos al pensar que toda la confianza que teníamos en él, y de repente, se había desvanecido? Entonces descubrimos que inmediatamente él habló y dijo, has dicho la verdad. Porque has tenido 5 esposos, y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces, cuando ella lo reconoció como el Mesías Dios, y dijo allí, sabemos que el Mesías viene. Debe ser un profeta, porque sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esto. Y el testimonio en aquella ciudad, el testimonio de aquella mujer tuvo repercusión en la gente de la ciudad. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 19 Entonces pudo haber sido el joven Juan quien dijo, les diré que lo hizo real para mí. Aquel día, cuando partió el pan. Todos teníamos hambre. Él se había ido al desierto y no lo encontramos. Allí lo encontramos, y toda la multitud se acercó. De repente, lo encontramos diciendo, envíenlos a la ciudad a buscar comida. Y nos dijo que los alimentáramos. Tomó 5 panecillos y 2 pececillos. Y partió el pan. Y noté sus manos. Cuando extendía la mano para tomar otro pedazo de pan, el panecillo había vuelto a crecer. Y luego, cuando él extendía la mano, lo ponía en un plato y volvía a extender la mano, ese pez había vuelto a crecer. No solo el pez normal, sino que era un pez cocido, ya había vuelto a crecer. ¿Qué clase de átomo liberó, hermanos? Pescado cocido, pan cocido, evitando su crecimiento. Sabemos que él es el creador. Pero aquí está creando pescado y pan ya cocidos. Mateo 14:15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mateo 14:19 Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos 6:36 Envíalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, porque no tienen qué comer.
Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Lucas 9, 12 y cuando el día comenzaba a declinar, acercándose los 12, le dijeron: despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos de alrededor, y pasen la noche y consigan alimento. Porque estamos aquí en lugar desierto. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 9 aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 11 y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. 20 Juan podría haber dicho algo así. ¿Sabes? Cuando era pequeño, vivíamos cerca de Jericó. Recuerdo que mi madre judía me mecía por las tardes para dormirme y me hacía la siesta. La miraba a los ojos y me contaba historias de la Biblia. Y sabes, eso es algo bueno que cualquier madre haga por su hijo. Criarlo como debe ser. Sería mejor que encender la televisión para ver algunas de estas cosas que pasan. Sería mejor que le leyeras una historia de la Biblia, porque le está impresionando la mente. Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Efesios 6, 4 y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 21 Ahora él dijo: ella solía contarme la historia de una mujer sunamita que resucitó a su hijo pequeño gracias al profeta Elías. Me gustaba. Y luego me contaba sobre nuestro pueblo saliendo de Egipto. Estábamos justo en el río Jordán. Y ella señalaba al otro lado del río y decía: Juan, acamparon justo al otro lado. Y estuvieron 40 años en ese desierto. Y Dios los alimentó con maná. Sus ropas nunca se desgastaron, y Dios les dio pan fresco cada mañana. Y como, mi pequeño corazón de niño, yo solía decir: mamá, ¿tiene Dios muchos hornos grandes allá arriba en el cielo? Él hornea todo este pan y prepara a sus ángeles para bajar el pan de la mañana y colocarlo en... No, decía ella, John, eres demasiado pequeño para entender. Dios no tiene hornos en el cielo. No necesita hornos. Necesitamos hornos. Pero Dios no los necesita porque Él es el creador. Mira, Él simplemente habla y el pan se coloca en... Él es el creador. Y hermanos, cuando estuve allí hoy y lo vi tomar ese pedazo de pan y arrancarlo, y cuando extendió la mano para tomar otro pedazo, fue creado, supe que no estábamos siguiendo a un falso profeta. Ese era el creador mismo, en el hombre. Y Éxodo 16, 15 y cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros: es maná, porque no sabían qué era. Y Moisés les respondió: este es el pan que el Señor os da para comer. Números 14, 33 y vuestros hijos andarán vagando por el desierto 40 años, y llevarán vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos queden consumidos en el desierto. Deuteronomio 29, 5 y yo os he traído por el desierto 40 años. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Josué 5, 6 porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que fueron consumidos todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, a los cuales juró Jehová que no les mostraría la tierra que Jehová juró a sus padres que nos había de dar, una tierra que fluye leche y miel. 1 Reyes 17, 22 y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Salmo 78, 24 e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio de trigo del cielo. 22 Entonces, podrían haber discutido la actitud de algunas personas. Algunos creyeron, otros no. Y luego su actitud hacia la gente, ahora, ya saben, el cristianismo ha cambiado tanto en estos últimos días. Ahora hay que mimar a la persona, prometerle mucho, darle mucho para que crea, ir a la iglesia y prometerle que tendrá mejores compañeros, todo. Eso no es cristianismo. El cristianismo no se mima. El cristianismo es resistente. Cierto. El cristianismo no es una planta de semillero. Una planta de semillero es una planta híbrida, en su mayoría. Hay que rociarla constantemente para mantenerla alejada de los insectos. Eso se debe a su debilidad. Y así es como hay que hacer con muchos cristianos. Rociarlos con muchas promesas. No es necesario. Una planta real, genuina y sana no necesita rociarse.
Los insectos se mantienen alejados de ella. 23 es igual que hoy, que el hombre intenta tomar las cosas y pervertirlas. Dios, en el principio, dijo, que cada semilla produzca según su especie. Leía en Reader's Digest que usan lo que llamamos maíz híbrido. Produce una mazorca más bonita, sí, una mazorca grande y fina, pero no sirve. No tiene nada que ver. Producen un tomate mejor. Ni siquiera sabe a tomate. Ahora tienen un pollo que ni siquiera tiene alas. Hibridación. Recuerda, podrías tener maíz híbrido. Pero no puedes volver a plantar esa semilla. No volverá a producir. Morirá. ¿Por qué? No tiene vida. Hay que hibridarla cada vez. Si no, seguiría multiplicándose. Eso demuestra que la evolución, según las ideas del hombre, es errónea. Génesis 1:12 produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 24 Puedes tomar una yegua y un caballo, y cruzarlos para obtener una mula. Pero una mula no puede volver a reproducirse. Está acabada. Eso es todo. Está acabada. Y ahora dicen que dentro de 20 años, si no impiden que esta gente coma estas cosas híbridas, como el maíz, el trigo y otras, que están hibridando, que está cambiando la postura de las mujeres. No podrán tener hijos dentro de 20 años. Está matando a la generación. No tiene esa sustancia. El hombre no está hecho como solía ser. Mira al hombre de hoy. Antes había juegos de pelota duros. Ahora tienen que usar cascos. Matan a una docena cada año golpeándose la cabeza como una guinea. Muere ahora mismo, peleas y todo. El hombre está hecho de un montón de basura. Es por culpa de las cosas híbridas. Ha contaminado todo nuestro sistema de vida, toda nuestra economía. 25 Y ahora, la hibridación también se ha infiltrado en la iglesia. En lugar de tener un grupo robusto de creyentes de la Biblia, la han hibridado por denominaciones. Y tienen que, tengo esto, tengo aquello. Y pertenezco a esto, pertenezco a aquello. Es una hibridación. Y la cosa no puede volver a reproducirse. Necesitamos de nuevo el libro de los Hechos. Pero la única manera de lograrlo es volver a la Biblia y alejarse de esta religión híbrida. La hibridación tiene que ser mimada. Sin fe, solo un grupo de fanfarrones, afeminados, mimados. Yo pregunto, ¿eres cristiano? Soy metodista. ¿Eres cristiano? Soy presbiteriano. Soy pentecostal. Eso no significa eso para Dios. Eres cristiano porque naciste en el Espíritu de Cristo y la palabra de Dios vive en ti. Juan 3:5 respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 26 ¿Sabes? Siempre disfruto de un caballo híbrido, pura sangre. Tiene sentido común. Puedes enseñarle cosas, hacerle cosas, y aprenderá. Pero con una mula vieja, no puedes hacerle nada. Es solo un burro grande, viejo y orejudo. Se sienta ahí y podrías hablarle, y saca las orejas y dice, ja, ja, ja. Eso es solo un híbrido. Eso es lo que pasa con la religión híbrida de burros de estos supuestos cristianos. Les dices, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dicen, no lo creo. Así que nunca puedes enseñarles nada. La denominación, de todos modos, ha desaparecido. Mi iglesia lo cree así. La mía lo cree así. Pero la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me gusta, no un cristiano híbrido. Me gusta un caballo de pura raza. Sabe quién fue su papá, quién fue su mamá, quiénes fueron sus abuelos. Conoce todas las generaciones, hasta el pasado. Un cristiano de pura raza también. Sabe quién es su padre. Viene de Dios. Es palabra de Dios. Es el mismo de siempre. Es un auténtico producto de pura raza de Dios. La palabra de Dios está en él, Jesucristo manifestándose. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 27 Pero a los incrédulos, Jesús quiso librarse de un montón de parásitos un día. Tenía demasiados seguidores. Tenía a sus discípulos, luego a los 70, la asociación ministerial, luego a la congregación por miles. Y luego hizo esta declaración. Si no comen la sangre, comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahora bien, ¿qué creen que diría un médico, sentado en la congregación? ¿Qué creen que diría un hombre sensato y pensante, lo que llamamos razonamiento sensato? Nunca lo explicó. No tuvo que explicarlo.
Pues, decía el médico, apártense de ese tipo. Está loco. Seremos vampiros humanos, bebiendo la sangre de un hombre, comiendo su carne. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6:53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 28. Y la congregación, me imagino que el sacerdote dijo, este es el momento. Aquí es donde entramos. Nos vamos. No volveremos a asistir a ninguna otra reunión. Se fueron. Luego los alejó a todos. Luego se dio la vuelta y les dijo a los 70, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo? ¿De dónde vino? Los 70 dijeron, ¿el Hijo del Hombre ascendiendo? Nos ha tenido en el mismo pesebre donde nació. Conocemos a su madre. Vimos la ropa, los pañales en los que lo envolvieron. Nació allá en Belén de Judea. Se crió aquí en Nazaret. Allí están sus hermanos y hermanas, y todos ellos con nosotros. Y luego dijo, este Hijo del Hombre ascendió. No lo explicó. Simplemente lo dijo. No pudieron explicarlo. No podían arreglárselas. Bueno, dijeron, aquí es donde entramos nosotros. Así que se fueron. Eso fue lo máximo que pudieron soportar. Siguen teniendo los mismos grupos. Así es. Todavía los tenemos. Nos damos cuenta. Lucas 2:4. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y linaje de David. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Juan 6:62. ¿Qué, pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? 29. Entonces se volvió, recuerden, aquellos discípulos tampoco podían explicarlo, pero tenían fe. Entonces Jesús se volvió, miró a los 12 y dijo, ¿queréis ir también vosotros? Entonces Pedro pronunció esas palabras tan significativas. Señor, ¿a dónde iríamos? Porque estamos plenamente convencidos. Sabemos que tú tienes la palabra de vida, y solo tú. No podían explicar cómo iban a comer su carne y beber su sangre. No podían entender cómo iba a ascender desde donde descendió, cuando nació en Belén. No podían, pero vean, la fe no conoce fracasos. Está anclada. Permanece allí, digan lo que digan. Permanece allí. Fueron ordenados para esta vida, y ellos permanecieron allí. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 30. Ahora bien, esos diferentes tipos, algunos creyeron, otros dijeron, jamás un hombre habló así. Algunos no creyeron y dijeron, qué asco. Algunos dijeron, jamás un hombre habló como este. Hay algo extraño en él. Lo que dice, lo puede respaldar. Bueno, sí lo dijeron, ¿saben? Dijeron, no hablas como un sacerdote. Él no habla como un rabino. Pero lo que dice, Dios lo respalda. Él lo confirma. Vaya. Debió de ser el joven John, quien dijo entonces, piénsenlo. Lo tenemos con nosotros ahora mismo. Qué consuelo debe ser, qué seguridad. Qué seguridad debería ser para nosotros. Juan 7:46. Respondieron los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Soy misionero por todo el mundo. He visto todo tipo de religiones, todo tipo de dioses, sus dioses paganos. Mahoma, Buda, los Sikhs, los jainistas, y muchos más. Y los dioses paganos de las tribus. Pero todos, ninguno tiene razón, excepto el cristianismo. Sus fundadores han muerto, y tienen la tumba donde fue enterrado. Pero el cristianismo es el único que tiene razón, porque nuestro fundador murió, fue enterrado, pero resucitó. Y podemos demostrar que está vivo. En la tumba de Mahoma, durante casi 2000 años, ha habido un caballo blanco. Cambian de guardia cada hora, esperando que Mahoma se levante de entre los muertos, cabalgue por el mundo y lo conquiste. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 32 Pero Jesús ya resucitó. Lleva 2000 años despierto y está con nosotros esta noche. Y entonces, cuando veamos la oscuridad y el fin de los tiempos tal como es ahora, acercándose a las horas que vivimos, mientras navegamos por el mar solemne de la vida, cuando los mares tempestuosos y el barco pueden naufragar en cualquier momento, estas pequeñas luces pueden apagarse de repente. O tal vez nunca abandonemos este edificio esta noche, ninguno de nosotros. No sabemos a qué hora llegará la muerte. Y qué sensación de seguridad debió haber sido para aquellos discípulos saber que el mismo Creador, que se había identificado plenamente como esa persona, navegaba con ellos. Y qué bendito pensamiento, qué bendita esperanza, qué seguridad, en esta hora oscura del fin de la historia del mundo, saber que el Creador navega por el mar solemne de la vida con nosotros, a salvo y protegido. Bombas, lo que sea que venga, que naveguen, exploten, lo que quieran, me da igual. Navego con el Creador. ¡Qué seguridad, navegar estas aguas! 33 Ahora, todos hablando de él, sobre las grandes cosas que había hecho, después de un banquete de avivamiento, Jesús probablemente estaba descansando como lo está, dije, entre los avivamientos. Y nosotros, él había sido tan claramente identificado con quién era. La gente sabía quién era. De aquellos que habían sido cegados, pero aquellos que tenían un dominio de las Escrituras. Porque sabían que la Escritura, la palabra de Dios, ha sido dada, asignada, a cada generación. Y esa promesa de esa era tiene que cumplirse. Y él cumplió exactamente lo que se suponía que debía hacerse, en el tiempo del Mesías. Cumplió con todos los requisitos. Entonces nosotros, se le aseguró que él era el hombre. Pero vean, él era tan común. No vestía como un sacerdote. No tenía una educación, como lo que llamaríamos educación. No tenemos registro de que siquiera fuera a la escuela. Pero había algo en él que era diferente. Y luego los invitó, cuando no podían entender, dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, y eso es lo que da testimonio de mí. Ellas os dicen quién soy yo. Juan 5, 39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 34 Y ahora, recuerden, todos tenían esto en sus corazones y pensaban en estas cosas. Y mientras navegaban por el mar, ¿cómo podrían ser como niños mientras él estuviera en la barca con ellos? Ahora, amigos, lo que eso debería hacer por nosotros. El mismo Jesucristo identificado, el mismo Creador, el mismo Dios, está con nosotros esta noche. Qué seguridad, qué sentimiento saber que su presencia está aquí. Ahora, nos damos cuenta de que, justo cuando la estaban pasando bien, de repente surgió un problema. El barco se meció. Las velas se volaron. El agua llenó la barca. Toda esperanza de supervivencia se esfumó. Ahora, ¿no es extraño? Igual que ahora, mientras nos acercamos al final, ¿no es extraño? Podemos hablar de lo grande que es Él, podemos decir lo grande que es Él en nuestra iglesia cuando testificamos. Les decimos a nuestros empleados, a nuestros empleadores lo grande que es Él. Le decimos a la gente en la calle lo grande que es Él. Y cuando llegan los problemas, nos frustramos. Simplemente, cosas que le hemos visto hacer, cosas que sabemos que hace, y dejamos que una pequeña enfermedad o un pequeño problema nos afecte en casa, y observamos lo que sucede. Todo se derrumba, se desvanece toda esperanza. Aunque lo habían visto hacer tantas cosas, todo se olvida cuando llegan los problemas. 35 Como ahora, hemos visto este gran avivamiento. Tenemos antecedentes de otros grandes avivamientos. Tenemos su presencia. Sabemos estas cosas. Y a veces surgen problemas que no podemos remediar. Ellos, por ejemplo, como ahora, tenemos problemas en nuestras iglesias. Tenemos problemas denominacionales, discusiones en nuestras iglesias. No sabemos qué sucederá. Vemos algo grandioso formándose allá arriba. Todos los que creemos en la Biblia vemos que algo está a punto de suceder. Nadie más que Él lo sabe. Todas las iglesias serán llevadas a ese concilio ecuménico de iglesias. Y al hacerlo, se perderá la gran enseñanza evangélica de la Biblia. Y los pentecostales simpatizan con esto, entrando de lleno, como un cerdo al matadero. Cierto. El concilio ecuménico, muchos grandes líderes pentecostales están de acuerdo con ellos. Les digo, nunca se metan en algo así. Eso es exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería. Ahí están la bestia y la marca, perfectamente. Todo está en orden.
Y vemos esto, y nos preguntamos cuál será el resultado. Apocalipsis 19, 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía delante de ella las señales con las cuales engañaba a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. 36 Surgió la angustia. Y olvidaron que aquel de quien hablaban, el mismo Creador, estaba en la barca con ellos. Ahora bien, dirán. Si yo pudiera pensar eso, bueno, recuerden, todavía lo tenemos, porque Él es la palabra, siempre. En Juan 1, 1, como hablamos anoche, Él era la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todavía tenemos su palabra que nos guía a sus pensamientos y sus obras para este día. No son los pensamientos de Moisés en su época, ni los de los discípulos, ni los de Lutero o Wesley, ni los de la era pentecostal, ni ninguno de esos. Tenemos la Biblia aquí que nos dice lo que sucederá ahora. Vemos el avivamiento pentecostal en la Biblia, el luterano y todas esas eras de la Iglesia. Las vimos. Pero también tenemos la Escritura aquí que nos dice lo que sucederá ahora. Y ese es Dios, Dios interpretando su propia palabra para esta era en la que vivimos. Él es su propio intérprete. Y aún así, nos sentimos frustrados. No se preocupen. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 37 Sus discípulos a veces se ven envueltos en problemas físicos que no pueden remediar, como enfermedades, cáncer, y demás, que los médicos no pueden, no saben qué hacer al respecto. Nosotros, como ellos, olvidamos quién estaba en la barca. Deberían haber sabido que él sabía todas estas cosas. Sabía que iban a suceder. Él estaba allí. Él sabía todas las cosas, así que sabía que esto iba a suceder. Ya le había sucedido, ¿por qué lo estaba permitiendo? Cuando subió a esa barca, sabía que eso iba a suceder. Él sabe que teníamos que cumplir con esta condición, y nos ha predicho aquí en la Biblia que sería así. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo? Probando su fe. 38 ¿Por qué dejaría que una mujercita hermosa, pequeña y con aspecto de madre se sentara en una silla de ruedas así? ¿Por qué dejaría que un joven hermoso aquí, estos jóvenes sentados aquí en estas sillas de ruedas, y damas, y demás? ¿Por qué? Y aún así, podrían estar lisiados, simplemente vivir una vida normal. Pero puede que haya algunos sentados aquí con problemas del corazón. Si Dios no los sana, podrían estar muertos antes del amanecer. Así es. Él sabía que iba a suceder. Tal vez sea hora de poner a prueba nuestra fe. Para eso se hizo entonces. Él lo dijo, lo mismo ahora. Él había demostrado quién era por las palabras y señales que, él había demostrado entre ellos que él era el Mesías vindicado y ungido que había de venir. Y lo ha demostrado entre nosotros por el bautismo del Espíritu Santo y el regreso de las cosas que él ha prometido en este día que haría. Él ha demostrado que él está aquí. Ha demostrado que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y ven qué fácil es frustrarnos por cualquier cosa? Nunca deberíamos permitirlo. No. Él dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, no me crean. Y como iglesia, si el Espíritu Santo hoy no está haciendo lo que debía hacer para esta hora, entonces no crean el mensaje. Tienen derecho a no creerlo. Juan 10, 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 39 Pero Él prometió que estas cosas que está haciendo ahora mismo ocurrirían en este mismo momento. Así que esto debería darnos mucha seguridad. Digan, voy a la reunión. Entiendo que el gran Espíritu Santo está allá arriba revelando los secretos de los corazones de la gente. Eso es exactamente lo que Él dijo que haría cuando se revelara en los últimos días. Jesucristo mismo dijo que eso es exactamente lo que Él haría. Y dijo que el mundo estaría en la misma condición que en los días de Sodoma. Así es como está ahora. Dijo que las iglesias estarían separadas, tal como estaban entonces. Lot, el tibio, allá en Babilonia, allá en Sodoma, y los sodomitas. Dijo que Abraham, el grupo elegido, llamado, y envió un mensajero al grupo elegido, y envió 2 mensajeros a ellos, representando a cada uno. Y eso es precisamente lo que él ha hecho, incluso con cada nombre, con cada acción, con cada movimiento, todo a la perfección. Cada señal, cada manifestación, exactamente igual. Él dijo que sucedería. ¿De qué nos asustamos ahora? ¿Por qué nos atormentan estas cosas? Él nos está probando.
Veamos qué haremos al respecto. Fíjense, Génesis 19, 1, y vinieron dos ángeles a Sodoma a la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó rostro en tierra. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 40. Él les dijo: si no me creen, crean en las obras que hago. Ellas dan testimonio de quién soy. Deberían haberlo conocido, pero no lo hicieron. Él era Dios creador, el creador de los vientos y del mar. Si pudo crear los vientos y el mar, ¿no podría obligarlos a obedecer su palabra? Si creó todo, ¿no puede hacer que todo obedezca? Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. Ellos también tendrán que obedecer su palabra. Bueno, dirán, si tan solo pudiera estar seguro de eso. Bueno, estamos seguros. Él está aquí para demostrarlo. Tienen que obedecerla. Recuerden, Él tiene, cuando no poníamos más que una cucharada de cenizas, Él prometió resucitarlas. Prometió resucitarlas. El cuerpo tiene que obedecerle. Y eso es, cuando morimos, tenemos la seguridad de que resucitaremos porque Él prometió que lo haría. Y su promesa es su palabra, y creemos. ¿Crees en la resurrección del cuerpo? Claro. Si no, no eres cristiano. Así que creemos que Él nos resucitará en los últimos días. Él prometió hacerlo. ¿Y qué es eso? Esa es su palabra. Ahí es donde ponemos todo lo que tenemos, justo en esa palabra. Juan 5, 25. De cierto os digo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 41. Y entonces, cuando llega el momento en que vemos que la palabra se identifica con nosotros, somos como los discípulos en otro caso, cuando estaban en el mar, a punto de hundirse de nuevo. Vieron a Jesús caminar sobre el agua y se asustaron. Dijeron: es un fantasma. Da miedo, temiendo que fuera un espíritu. Y gritaron de miedo. Lo único que podía pasar les daba miedo. Y así es hoy. Lo único que puede ayudar a la gente, les da miedo. Él dijo: no teman. Soy yo. Él habla. ¿Cómo sabrías que era Él? Se le identifica por su palabra. Así fue identificado la primera vez. Así es como se le identifica siempre, por su palabra. Fíjense, Mateo 14, 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un espíritu. Y dieron voces de miedo. Mateo 14, 27. Pero luego Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Marcos 6, 48. Y los vio remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos. Marcos 6, 49. Pero cuando lo vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu, y gritaron. Marcos 6, 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Y enseguida les habló y les dijo: tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Juan 6, 19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Juan 6, 20. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Juan 6, 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Y luego la barca llegó a la tierra a donde iban. 42. Después de que estos discípulos se encontraron al final, algunos debieron comprender que el Creador aún estaba con ellos. Espero que nos suceda lo mismo esta noche, pues Hebreos 13, 8 dice que Él es el mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Despertaron a Jesús. Vayan, despierten a Jesús. Despiértenlo, llámenlo. Es muy fácil llamarlo. Habían visto tantas cosas que Dios había hecho, y la palabra lo estaba vindicando. Nosotros también. Y no fue difícil llamarlo a la acción. Lo despertaron y le dijeron: ¿no te importa que perezcamos?
Ustedes preguntarán, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Podemos probarlo? En Juan 14:12, Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Eso es exactamente. Nuestra fe trae a Cristo a nuestra presencia. Mateo 8:25 y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos 4:38 y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8:24 y vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Juan 14:12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Él dijo en Lucas, capítulo 17. En los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, será un tiempo como el de Sodoma y Gomorra. Vemos que eso sucede. Dijo antes de que ese tiempo ocurriera, en Malaquías 4, que se difundiría un mensaje que restauraría al pueblo a la fe original que una vez les fue entregada. Siempre el plan de Dios para hacerlo. Entonces los malvados serían cenizas, y los justos caminarían de pie. Vemos todas estas promesas. Él está esperando ahora mismo que ustedes, cada uno de ustedes, lo llamen a la escena. Llamarlo a la escena, ahí es donde Él quiere estar. Llamado a la escena de acción. Fíjense, cuando lo llaman a la escena, entonces diríamos, despertémoslo, y luego lo llamaremos para confirmar su palabra y lo que prometió hacer. La manera en que él, conoceríamos en la revelación de Jesucristo en los últimos días, sería como en los días de Sodoma. Él prometió esa revelación a la iglesia cuando se revelara. Así que no duden ni teman. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 4:3 y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:6 y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hirir a la tierra con maldición. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 44 Una vez oí a una mujer, cuando hablaba de su grandeza, me dijo, tengo una cosa en contra de sus enseñanzas, señor Branham. Le dije, gracias. Si solo tiene una cosa, le dije, espero que Dios la encuentre así. Me respondió, bueno, se jacta demasiado de Jesús. Le dije, espero que sea lo único en mi contra. Y le dije, no me jacto lo suficiente de él. Ella respondió, sí. Dijo, lo hace divino. Aquí hay una mujer que no creía que Jesús fuera divino. Era de la ciencia cristiana. Y dijo, lo hace divino. Lo hace Dios. Le dije, o es Dios o es el mayor engañador que el mundo haya conocido. Le dije, él. Ella dijo, bueno, puedo demostrarle con su Biblia que no lo era. Solo era un profeta. Dije, era un profeta, sí, pero también era Dios. Ella respondió, era hombre inmortal. Y yo dije, eso también es cierto. Ella añadió, en el camino a resucitar a Lázaro, San Juan, capítulo 11, dijo, la Biblia dice que Jesús lloró. Dije, es cierto. Ella añadió, bueno, eso prueba que no podía ser divino y llorar. Juan 11:35 Jesús lloró. Dije, ay, señora. ¿Es ese su argumento? Dije, es un argumento débil. Ella dije, cierto, era un hombre cuando lloraba. Pero cuando puso su pequeño cuerpo en movimiento, echó hacia atrás sus pequeños hombros y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto y se estaba pudriendo en la tumba, se puso de pie y revivió. Eso era más que un hombre. Eso era Dios. Juan 11:43 y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 46 Él era un hombre aquí en esta barca aquella noche, cuando estaba en el mar, donde 10.000 demonios juraron que lo ahogarían. Esa pequeña barca se mecía como un tapón de botella en el mar tempestuoso. Era un hombre, cansado, durmiendo.
Pero cuando lo despertaron y lo llamaron al lugar, puso un pie sobre la barca, miró hacia arriba y dijo: «Calla, enmudece», y el viento y las olas le obedecieron. Eso era más que un hombre. Eso era Dios. Era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre, buscando algo de comer en un árbol. Era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 pescados y alimentó a 5000, eso era más que un hombre. Eso era Dios en ese hombre. Toda persona que alguna vez ha llegado a ser un montículo de frijoles ha sido gente que creyó eso. Cierto. Poetas, y otros, creían que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo. Mateo 14, 19, y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21, y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18, por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19, y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: «No dejes que nazca de ti fruto para siempre». Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 4, 39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44, y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Lucas 9, 14, porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50». Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 10. Jesús dijo: «Haced que los hombres se recuesten». Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5000. Juan 6, 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 47 Y ahora, Cristo está en la iglesia reconciliando al pueblo con Dios. Él prometió hacerlo. Está escrito que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Lo creo con todo mi corazón. Él solo espera ser llamado a la escena. Ahora, lo único que puede llamarlo a la escena es que lo despertemos en nosotros mismos. Invoquémoslo a la escena. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 48 Él fue el mayor regalo que Dios le dio al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Observen a Dios en su regalo. Ahora bien, la gente usa el regalo de Dios. Una mujer pequeña, una vez, creyó que Él era la manifestación de Dios en carne. Y dijo: «Si toco su manto, seré sana». Ahora bien, ella tocó su manto. Y Él se giró y dijo: «¿Quién me ha tocado? La virtud, la fuerza, se ha alejado de mí». Ella tocó su manto. Eso fue ella usando el regalo de Dios. Él se debilitó por eso. Pero cuando se fue de la casa de Lázaro, recuerden, San Juan 5, 19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Recuerden, Jesucristo nunca realizó un solo milagro, nunca hizo nada sobrenatural hasta que primero tuvo una visión que le indicó qué hacer. ¿Cuántos creen que eso es cierto? San Juan 5. En verdad, no lo que oigo, no lo que alguien me dice, lo que veo hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Si no es así, entonces el resto de la Escritura no lo es. En verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. El Padre obra, y yo también obro hasta ahora. En otras palabras, simplemente lo hizo, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Mateo 9, 21, porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28, porque decía:
si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:45. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 5:17. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 49. Ahora recuerden, cuando se fue de la casa de Lázaro, estuvo ausente varios días. Lázaro enfermó y lo mandaron a buscar. No fue. 2 días después, la enfermedad de Lázaro empeoró, así que lo mandaron a buscar de nuevo. Aún así, no fue. Entonces, cuando llegó el momento oportuno que el Padre le había indicado, Lázaro murió. Y cuando Lázaro murió, se volvió y dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Habían estado queriendo que orara por él, y demás, y simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera, lo que vio. Una visión. Había tenido una visión sobre qué hacer. Pero voy a despertarlo. Ahí lo tienen. Observen a Marta entrar en escena. Ella dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Él sabía lo que iba a hacer. Obsérvenlo en la tumba de Lázaro. Dijo: Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. Pero lo dije solo por estos que están aquí. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Ahora bien, nunca mencionó debilitarse allí. Ese fue Dios usando su don. Y la gente que usaba el don de Dios era diferente, porque Él era la palabra. Y la palabra es más cortante que una espada de 2 filos, dice la Biblia, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso prueba que Dios está en medio del pueblo. Sí, creámoslo. Él está listo, según su palabra, para ser llamado a la escena esta noche. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betanía, la aldea de María y de Marta su hermana. Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan 11:6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11:15. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra del lugar donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:43. Y dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos hay aquí, enfermos y necesitados? Levanten las manos. Veamos sus manos. ¿Cuántos hay enfermos y necesitados en cualquier lugar? Lo único que Él espera es que lo llamen. Solo pídanle. Ahora bien, ¿qué pasaría si Él estuviera aquí con este traje que me dio, y ustedes se acercaran y le dijeran: Señor Jesús, quiero que me sanes? ¿Saben lo que diría? Ya lo hice. Él fue herido por nuestras transgresiones. Con sus llagas fuimos sanados. No puede hacerlo la segunda vez. Así que, vean, Él ya lo hizo. Tienen que creerlo. No hay nada que puedan hacer por méritos propios para ganar su salvación o sanidad. No hay nada que puedan hacer al respecto. Es un regalo gratuito de Dios. Vean, es gracia, un regalo gratuito. Si les doy $1.000.000 y me arreglan la corbata, no los di yo. Ustedes hicieron algo por ellos. Mira, el regalo de Dios es gratis. Solo tienes que creerlo. Él lo compró para ti. Ya lo compró. Lo hizo por ti. Y no hay un solo hombre en el mundo, Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 51 No sé qué tendrían aquí en Baton Rouge. Todo se está descontrolando, imitaciones y demás, sabemos que es inevitable. Pero cuando alguien dice tener poder para sanar, miente. Solo Dios puede sanar. Yo soy el Señor tu Dios, que sana todas tus dolencias. Él no compartirá su gloria con nadie. Ningún hombre tiene poder para sanar. Pero sí hay hombres con dones para manifestar a Dios. Su pastor, él puede llevar a Dios, con el don de un maestro, puede explicar la palabra para que la vean. Si tienen ojos para ver, la verán. Quizás haya algún otro don. Pero siempre hay un don que manifiesta la presencia de Dios. Y a través de él, ustedes mismos tienen que creerlo. Éxodo 15, 26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Un pecador podría venir aquí al altar, siendo joven o joven de 14 años. Y te traerían tus comidas aquí, y clamarías al Señor hasta los 90 años. Nunca serías salvo. Pero, primero tienes que aceptar lo que Él hizo por ti. Tienes que aceptarlo tú mismo. Luego, cuando lo aceptas, Él es un sumo sacerdote, mediador, para interceder sobre tu confesión de lo que crees. Ahora bien, eso es lo mismo mediante un don de esta manera. Es apartar tu propia mente de ti mismo, y luego ver lo que Él te dice que hagas. Hebreos 3, 1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 7, 25 Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Veo gente subir a la plataforma, saltar, gritar y decir: Oh, hermano Branham, tengo toda la fe del mundo. ¿Qué haces aquí arriba entonces? Eso es emoción, no fe. La fe genuina no conoce derrota. Ya está hecha. Ya terminó. Dios lo dijo, y eso lo termina. Dios lo dijo. Ahora, es lo mismo en cualquier momento. Cuando realmente lo crees, eso lo conmueve. Ahora, esa mujercita que tocó su manto, dijo: con tan solo tocar su manto, seré sana. Y lo hizo. Y cuando hizo lo que su fe le pedía, tocarlo, él lo sintió. Y se dio la vuelta. Le habló. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tan solo creyeras en Cristo. Créele. Deja que tu fe toque su manto. Y Él, ahora mismo, es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos lo sabemos. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tendrá que actuar hoy como lo hizo ayer, si es el mismo sumo sacerdote. ¿No lo creerán? Simplemente tengan fe en Dios. Mateo 9, 21 Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28 Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 54 Si les he mentido, Dios no me lo confirmará. Si las obras no dan testimonio de mí, no lo crean, y si las escrituras no dan testimonio de lo que les digo ahora, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no crean en las escrituras, porque las escrituras dicen que lo era. Y Él prometió estas cosas para esta última era. Recuerden, justo al final de la era judía, así fue como se reveló como el Mesías. Al final de la era de los samaritanos, hizo lo mismo. Ahora, es el final de la era gentil. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Despiértenlo en su conciencia. Invóquenlo mientras inclinamos nuestros rostros. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Padre Celestial, una sola palabra tuya ahora será suficiente. Será todo lo que necesitamos. Una sola palabra tuya. Que la gente entienda claramente. El objetivo, Señor, es que reciban los beneficios del Señor Jesús, a quien aman y sirven. Que lo hagan esta noche, Señor, porque tu muerte no fue en vano. Fuiste herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad.
El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y con tus llagas fuimos sanados. Ruego, Dios, que todos los que están aquí, en la divina presencia, comprendan esto, reciban la visión y sean sanados para la gloria de Dios. Por el nombre de Jesucristo, me presento, con esta congregación, para su honra y gloria. Amén. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 56. Ahora, sean muy reverentes por unos minutos. Una sola palabra suya significaría más que todo lo que yo o cualquier otra persona pudiera decir, porque es Él quien lo hace. Él es el único. Él es el hacedor. Y confiamos en que el Señor Jesús les concederá estas cosas. Ahora, cada uno, veamos. ¿Qué hora es? No sabía que era esa. Les digo, para llegar a tiempo, como se supone que debemos, no tenemos tiempo para mencionar esta línea. Digamos desde la audiencia. 57. Ahora, analicemos las escrituras por un momento. La Biblia promete que en estos días se repetirá lo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. La Biblia lo identifica. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Fue Dios en forma humana. Y Abraham lo supo cuando dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda de atrás? ¿O por qué dudaba de las palabras que él había dicho? Podía percibir lo que Sara pensaba a sus espaldas. Ahora, vean si eso no era para la iglesia de Babilonia ni para la iglesia de Sodoma. No, no. Eso no era para esa gente de las filas denominacionales. No, Señor. Nunca es para ellos. Ellos recibieron a su mensajero, pero sí para la iglesia elegida, la supersimiente de Abraham, que debe creer en la palabra sin importar las circunstancias. Abraham llamó lo que no era como si fuera. Dios lo dijo, y él lo creyó. Ahora, amigo, sé que Dios está obligado a cumplir esta palabra. Génesis 18, 1. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 58. Ahora, quiero que, donde quiera que estén en el edificio, se sienten reverentes por unos momentos, donde quiera que estén. Y crean, solo crean con todo su corazón. Ahora, si pudiera sanarlos, si pudiera sanar a esta niñita por la que siento lástima, si pudiera sanar a esa cosita que yace ahí, me arrastraría desde aquí hasta el Polo Norte, si pudiera, para hacerlo. Cualquiera que tenga sentimientos humanos, pero no podría hacer más que eso, que nada. Tal vez algunos de ustedes allí no vivan más que un poquito, con un cáncer. Si pudiera sanarlos, no sería apto para estar en esta plataforma si pudiera hacerlo, y no lo haría. No podría. Mi corazón está con ustedes. Lo haría si pudiera, pero no puedo. No hay otro hombre que pueda hacerlo. Es cierto. Pero vean, Jesús ya lo hizo, vean. Y solo está tratando de que crean eso. 59. Pero siento lástima por la gente. Ha habido tantas cosas que los han cegado de un lado a otro. La pobre gente es como ovejas sin pastor, difícilmente. No saben qué hacer. Uno dice esto, otro dice aquello. No piensen lo que el hombre ha dicho. Los días de los milagros han pasado. El bautismo del Espíritu Santo ya no existe. No, recuerden, Pedro dijo en Pentecostés. La promesa es para ustedes y sus hijos, y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Jesús prometió que estas cosas sucederían en los últimos días, que Dios regresaría en forma humana, como ustedes y yo aquí esta noche, y obraría lo mismo justo antes de que el mundo fuera destruido. Y el mundo sería como Sodoma. Ahora, tenemos la condición de Sodoma. Correcto. Cada posición, cada persona, todo está en su lugar. Ahora bien, ¿no puede nuestra fe llegar a eso? ¿No podemos invocarlo? Invóquenlo. Su fe es lo único que puede lograrlo. Ahora crean con todo su corazón, cada uno de ustedes, ahora. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos.
¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamaré? 60. Y quiero preguntarte algo. Sin ninguna tarjeta de oración, sin nadie aquí arriba, si ese gran Espíritu Santo baja aquí, y por la unción de ti y la unción sobre mí, e identifica que Jesucristo está obrando entre nosotros de esta manera, ¿qué más podría hacer? No hay otra promesa en la Biblia por encima de esa. Esa es una promesa suprema. ¿Cuántos la conocen? Claro que lo es. Es lo último para la era de la Iglesia. Los judíos en el tiempo del período de tribulación y allí, tienen una visita de regreso allí. Pero no a la Iglesia gentil. Esta es la última cosa prometida a los gentiles. Es verdad. Mira, eran los gentiles allá en Sodoma los que iban a ser quemados. Y eso, aquí está la novia, que era la simiente real de Abraham siendo la novia, llamada de entre los gentiles, esa es su señal final. Todo ello. 61. Márcalo en tu libro. Soy un anciano. Pero márcalo en tu libro y verás si sucede o no. Estás al final. ¿Cuándo? No lo sé. Lo espero hoy. Si no está hoy, lo esperaré mañana. Si no está mañana, lo esperaré al día siguiente. Si no está este año, lo esperaré el año que viene. Sé que viene. No sé el minuto ni la hora. Pero sé que todo se ha cumplido, listo para el rapto. La Iglesia es llamada a salir. Será un secreto que irá, simplemente desaparecerá, y eso será todo. El mundo seguirá igual. Gente predicando y gente pensando que se está salvando, exactamente como en los días de Noé, y así sucesivamente. Noé entró en el arca y la gente siguió adelante, el mundo seguía girando igual, piensen en ello, y eternamente perdidos, pensando que estaban salvados. Génesis 7:7. Y entró Noé en el arca, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 2 Pedro 2:10. Pero principalmente a aquellos que siguen la carne, en la lujuria de la inmundicia, y desprecian el gobierno. Son presuntuosos, obstinados, y no temen hablar mal de las potestades superiores. 62. Algún día, traeré una gran carpa a este país y la instalaré aquí para que podamos tener servicios e instrucciones por la tarde, para que puedan entender mejor estas cosas. Reuniré a todos nuestros hermanos para que podamos tener servicios. Ahora bien, si Jesucristo cumple su promesa, entonces estamos obligados a creerle. Quiero que todos, cada uno de ustedes, tenga una fe sencilla como la de un niño para creerle. Ahora bien, si tan solo pudieran comenzar con la cabeza inclinada y comenzar a orar diciendo, Señor Jesús, ahora sé que este hombre no me conoce. Y estoy necesitado. Y se nos dice que eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si tan solo lo dejaras, si tan solo pudiera tocarte, hablar a través de él, Señor, que sé que eres tú. Sé que él no me conoce. Y eso es lo que hay ahí afuera, en la audiencia, una audiencia mezclada con creyentes, incredulidades, falsos creyentes, pecadores, santos, todos juntos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 63. Ahora deben creer. Si él hace esto desde esta audiencia, quiero que cada uno de ustedes diga, hermano Branham, sé que tiene que ser él, mirando a la congregación como él lo hizo entonces. Quiero que, si de verdad creen, levanten la mano y digan, Señor, lo acepto de todo corazón. Creo que es Cristo Jesús, según su promesa. Que Dios los bendiga por todo el edificio. Está bien. Qué lástima que no tengamos un mes para estar aquí. Simplemente dejen, soy nuevo para ustedes. Es difícil. Simplemente sigan creyendo. Ahora, es una luz. Ahora, Dios es luz. Sabemos que, columna de fuego. Y ahora, solo oren, tóquenla, y que el Señor Jesús responda. Ahora, tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo para su gloria. Ahora, sed verdaderamente reverentes, orad, sed verdaderamente reverentes. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 64. Ahora, aquí está. Hay una señora aquí frente a mí. Tiene la cabeza gacha y está orando por su propia aflicción. Si quieres levantar la cabeza ahora, ella está aquí frente a mí. ¿Crees con todo tu corazón?
¿Crees que Dios puede sanar esa diabetes y hacer que te sientas bien? Ahora, eso es lo que tienes, diabetes. No te conozco. Eres un completo desconocido para mí. ¿Pero crees que soy su siervo? Si somos desconocidos el uno para el otro, levanta la mano así, para que la gente pueda ver. Aquí está la señora. Y ahora ella está sufriendo de una condición diabética. ¿Y crees que Dios puede decirme quién eres? ¿Te haría creer? Tú eres la señora Martín. Si es así, levanta la mano, mira. Solo ten fe. No dudes. Ten fe. Ahora, ¿qué tocó ella? Quiero preguntarle a la audiencia. ¿Qué tocó ella? Hay una mujer con la mano derecha en alto, y la mía también, ante Dios, tocó algo, una simple mujercita. Sí, de hecho, a decir verdad, ahora, vean si esto es, la sorprendió. No sabía que tenía tanta fe. La fe no es algo que se fabrica, es algo que se tiene. Se sorprendió. Incluso ahora, la mujer se siente diferente a como se sentía hace unos minutos. Sabe que algo le ha sucedido. 65 Mira, ¿no ves esa luz? ¿La ves aquí sobre esta mujer, aquí atrás? Ella sufre, tiene la cabeza gacha. Está orando. Pero tiene problemas de espalda. Si cree con todo su corazón, puede sanar de ese problema de espalda. Seguro que lo va a extrañar, con toda seguridad, su oración sigue adelante. Señor, ayúdame. Señora de Ville, eres tú. Eso es gracia. La mujer estaba orando, ni siquiera pensaba, ni siquiera me oyó decir nada. Ahora, pregúntale si me conoce. Eso es lo que ella es, y ese es su problema. ¿Qué tocó? Esa es la vindicación de Jesucristo. La palabra discierne los pensamientos que hay en el corazón. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 66 ¿Crees? Solo ten fe. Reza, donde sea. Solo cree. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo cree. Solo cree que te he dicho la verdad. Ahora, yo no soy él. Solo soy su siervo, solo su siervo. Si tan solo tienes suficiente fe, no puedo llamarlo. Sé cuál es su problema, pero, solo espera un poco. Tal vez cambie. Ciertamente no es imposible. Pero tienes que salir de ese corchete. Él no puede creer por sí mismo. Tienes que creer por él. Una señora que sufre de problemas renales. Ella no es de aquí, es de Mississippi. Si ella cree con todo su corazón, Dios sanará el problema renal. Señora Palmer, si usted cree con todo su corazón, puede ser sanada. La ha dejado, dio un vuelco. Se ha ido de ella. Ten fe en Dios. No dudes. 67 Hay una señora sentada junto a ella. Sufre de artritis. ¿Cree que soy la profeta de Dios, señora? ¿De verdad? ¿Cree que si Dios me dijera quién es, eso la ayudaría a creer? Su nombre es señora Meadow. Cree con todo su corazón, ahora. Usted también puede sanar. Eso le ha conmovido a una señora junto a ella. Ella también está sentada allí. Ahí va, directamente hacia el futuro. Una señora sentada allí, que sufre junto a ella, sufre de diabetes de azúcar. Quieren que vaya al hospital, pero se niega. Tiene un hijo por el que también está orando. Ese hijo no está aquí. ¿Pero cree que Dios puede decirme qué le pasa a ese hijo? Tiene problemas del corazón. Cree, y él la sanará. ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Señora Duflé, más o menos. Así es. Si es así, levanta la mano. Ah, la tienes. Muy bien. Ahora crees y tú también puedes sanar. 68 ¿Crees que eso es lo mismo que? ¿Crees que la presencia de Jesucristo está aquí ahora? ¿Cuántos lo aceptan? ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¿Ves? ¿Qué hiciste? Lo despertaste. Lo trajiste a la escena. Aquí está. Ahora, da igual lo que digan las barcas. Recuerda, él puede decir, paz, enmudezcan. ¿Lo crees con todo tu corazón? Si es así, ponte de pie y acéptalo. Ponte de pie y di, lo creo con todo mi corazón. Ponte de pie. Ahora creo. Así es. No importa cuál sea tu problema, ponte de pie. Alábalo. Padre Celestial, traemos a esta audiencia ante ti. ¿Están conscientes de que estás aquí, Señor? Que todo demonio de incredulidad se libere de su control, y que Jesucristo los sane a todos. Satanás, sal de esta audiencia. En el nombre de Jesucristo, estás resentido. Marcos 4:39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar.
Calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma.